Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 41. Comienza a Bailón. Tras agotar los acumuladores y dejar a Dorotea con una cuarta parte de su reserva, logramos crear 20 de mis dobles. A diferencia de mí, podían lanzar hechizos libremente, ya que, en esencia, carecían de alma. Una vez creados los trasladores, cada uno siguió con sus asuntos. 3 salieron corriendo a rebuscar en las tiendas mugles. Allí los productos básicos eran más baratos, y yo tenía dólares de sobra. Otros 3 se dirigieron a los mercados mágicos de Francia. El Callejón de las Flores no era el único lugar donde comprar lo necesario. También había otros distritos. De hecho, en el callejón se vendía principalmente al por menor, pero para comprar al por mayor había que negociar con los proveedores. Gracias a Black, conocía a gente así, y ellos me conocían como su alumno, así que no hacían preguntas innecesarias. El séptimo doppelganger fue a recoger ramas de mi manzano y otras plantas mágicas y semimágicas que conocía del bosque, metiéndolas en una bolsa con espacio suficiente para injertarlas y plantarlas. El resto, junto con la maleta, usó trasladores para llegar a los puntos de recolección de la Matrix. Adelantándome a los acontecimientos, diré que Black es un zorro astuto. Eligió lugares mágicos a propósito. Sí, pasaría un tiempo antes de que el mundo dentro de la maleta adquiriera la suficiente realidad como para materializar plantas mágicas o, sobre todo, animales. Pero se podía apreciar la planificación a largo plazo. Estos 13, cómo me encanta ese número. Dobles debían recolectar árboles, tierra, césped, atrapar animales, insectos útiles e incluso agua para crear puntos de materialización. En términos científicos, puedes inyectar toda la energía mágica que quieras en una burbuja, pero sin puntos de materialización, el proceso no comenzará. Cuantas más cosas reales atraigas, más rápido se iniciará el proceso. Pero no necesitas mucho. Con aproximadamente media hectárea de terreno y todo lo que hay en él es suficiente. Todo esto se describía en los diagramas, y fue bueno haberlos revisado antes de hacer nada. Empaqué artículos de aseo, las pociones que aún necesitaba, ropa y ropa de cama. La antesala, con forma de casa, era completamente real, e incluso el agua se materializó, estaba suministrada y caliente. Aún así, no pensaba aislarme del mundo por completo, así que no me excedí. Hijo, ¿vas a algún sitio? Me pillaron con las manos en la masa, metiéndome en la maleta con un montón de sábanas. Tuve que invocarla, junto con mis dobles, para que transportaran todo lo que había reunido. Dorotea y los clones se quedaron paralizados detrás de mí. Debió de ser una escena bastante graciosa. Uf, qué difícil es sin magia y mi percepción mejorada. Y ni siquiera podía usar la metamorfosis, ya que no había corregido los cambios. Siempre pensé que pronto encontraría la forma de mejorar aún más mi cuerpo. Después de todo, es mejor no tomar decisiones a la fuerza, aunque hasta ahora el cuerpo de hombre lobo, combinado con la conductividad mejorada de la magia de fuego de una arpía, va en cabeza. Conozco esas dos formas mejor que nadie, y aprovechando sus ventajas, puedo integrarlas en mi cuerpo principal. Claro que podría rehacerlo todo después, pero prefiero no hacerlo. Y aún estoy creciendo, así que todo es complicado. Aunque también me interesa la estructura de una ninfa, estoy esperando a que Dorotea se haga más fuerte y pueda transformarse en una, para así poder tomar la matriz. Voy a meterme en la maleta, ¿y qué? No se me ocurrió nada más que decir. Ya lo veo, suspiró Ariel, frotándose la cara con cansancio. ¿Por qué estás mirando dentro de la maleta? Para vivir en ello, Ludwig ya se reía abiertamente tapándose la cara con la mano a espaldas de su esposa, mientras me hacía un gesto de aprobación con el pulgar. Uf, los primeros 40 años de la infancia de un hombre son los más difíciles. Ludwig, ¿por qué te ríes? Di algo ya. Tal vez yo también quiera meterme en la maleta. Preguntó Ludwig, y entonces no pudo contenerse y soltó una carcajada. Dorotea y yo tampoco pudimos evitarlo. Aunque la ninfa probablemente solo entendió la broma porque le estaba transmitiendo mis pensamientos y sentimientos. ¡Ay, chicos! Bueno, muéstrenme qué se les ha ocurrido ahora a ustedes y al señor Black, suspiró pesadamente. 30 minutos después. Ariel estaba medio recostada en una tumbona que había conjurado, bebiendo un cóctel sin alcohol en la playa. Si no mirabas con la vista real, todo parecía real. Sobre todo ahora, mientras mis dobles arrastraban montones de arena, palmeras, cangrejos, pájaros, plantas y otros animales salvajes con levitación. Ya habían vertido agua, simplemente sumergiendo el portal entreabierto en el océano.
Ludwig se quedó en casa para contarle a Black, cuando regresara, dónde estaba yo y qué estábamos haciendo. Dorotea volvió a lo suyo y empezó a cultivar palmeras. También le encantaba dibujar y leer, sobre todo cuentos de hadas sobre ninfas, pero su amor por las plantas era indestructible. Y como su influencia en el entorno era puramente positiva, no interfería. Incluso me parecía que su sola presencia hacía que el mundo pareciera más real. O quizá solo era mi impresión. Ya le había contado a mamá sobre el regalo de Black y nuestra idea. No sobre devorar salamandras, sino sobre la recuperación acelerada. Ella lo aprobó, pero me miró de reojo. ¿Qué pasa, mamá? ¿Solo puedes ver fuego, agua y gente trabajando para siempre? ¿Acaso una embarazada no puede ser un poco caprichosa? Hace mucho que no vamos al mar, especialmente a uno tropical donde no hay nadie más que nosotros. La palabra de una embarazada es ley, sonreí. ¿Cómo están los pequeñines? ¿Todavía no se mueven? Ya han empezado un poco, pero aún tienes que aprovechar el momento, dijo mi madre, sonriéndome y enseguida poniéndose seria. Arthur, dime la verdad. ¿Por qué vas a Inglaterra? No creo que Black te haya regalado algo tan caro así como así. Cuesta más que una mansión familiar. No puedo decírtelo, mamá. No es mi secreto. Solo puedo decir que fue una decisión voluntaria. Nadie me obligó y no haré nada ilegal. Nadie me obliga ni siquiera a arriesgar mi vida. Solo necesito salvar a alguien, y eso es todo. Sabes que soy fuerte, y si no puedo con esto, podré retirarme, intenté tranquilizarla. Podría haberle dicho que, de todos modos, tendría a los gemelos y a su marido, pero no puedo decírselo. Sería verdaderamente inhumano. Sobre todo porque no tengo derecho a morir, ya que Dorotea no me sobreviviría. Y si lo hiciera, no se podría llamar a eso vivir. Nadie había visto nacer a las ninfas, pero sí habían visto morir a las que yacía, especialmente cuando talaban sus árboles natales. Las ninfas morían agonizando durante horas, consumiéndose ante los ojos de todos y suplicando que las mataran. Estás creciendo demasiado rápido, hijo. Me acarició la mejilla, luego levantó la mano y me agarró la oreja. Pero eso no me impide darte un buen par de bofetadas. Aquí he reunido pociones para un mes, salamandras y diversas plantas útiles, me dijo Black al regresar a casa, entregándome su bolsa con una expansión invisible. Arthur, ¿por qué tienes las orejas tan rojas? Bueno, la manita de Ariel se posó en mi hombro, apretada como la de un bulldog. Maldita sea, las veelas embarazadas me dan miedo. Quizá sea que no tenía experiencia criando niños y temía castigarme. Yo era su único hijo, y un recordatorio de su amado. Lo siento, hermanitas. Parece que malcrié a su madre con mi desobediencia. No es importante. Probablemente dormí mal sobre ellas. ¿De verdad? Miró a Ariel con escepticismo, y ella le dedicó una dulce sonrisa. Probablemente tengas razón. ¿Cuándo te irás? Mañana, probablemente. Hoy mis dobles terminarán de reunir lo necesario, y no tiene sentido quedarse aquí todavía. Mamá tenía muchas ganas de ver el mundo dentro de la maleta, y Ludwig ya estaba curioseando como un niño curioso. Incluso para el mundo mágico, semejante espacio en una maleta es inusual. Tío Ludwig, bueno, ¿qué miras? Entra ya. 20 minutos no harán la diferencia. ¿De verdad estás bien? Preguntó, dudando. De verdad, adelante, dije haciendo un gesto con la mano, pues hacía rato que le había dado permiso para pasar. La identificación se hacía por aura. También le mostré la hoja a madre y le di una copia del traslador de aquel búnker en Noruega, para que, en caso de fuerza mayor, si por alguna razón la salida resultara dañada, pudieran repararla. También les di instrucciones para tal caso, aunque dije que era improbable. Black no es menos paranoico que yo y estableció tantas capas de protección, seguros y duplicación que resulta asombroso. Lo más probable es que tardara tanto porque crear una burbuja es relativamente sencillo si se siguen las instrucciones, pero hacerla estable y difícil de destruir, tanto desde dentro como desde fuera, es mucho más complejo. Cuanto más estable y real se vuelva el espacio burbuja, más difícil será destruir el canal que lo conecta con nuestro universo. Phineas, ¿puedo hablar contigo a solas? Preguntó Ariel en un tono que no admitía demora. Claro que sí, Ariel, claro que sí, respondió Black tras ella. Oh, aún no sabe que la vela ha despertado en mi madre. Espero que no le dé una bofetada. Sería una falta de dignidad. No escuché de qué hablaban, pero el profesor regresó con un semblante bastante sombrío y griega. Asustado. No me habría dado cuenta si no hubiera aprendido a leerlo bastante bien.
Cuando llegó el momento de hablar del Señor Oscuro y de acelerar su petición, fue igual. Tu madre sabe cómo persuadir, dijo. ¿Qué ha pasado? Pregunté. Tuve que hacer otro juramento mágico. Que si resultas gravemente herida o mueres, yo también moriré, suspiró, y por dentro me horroricé. ¿Qué le habrá dicho ella? ¿Eh? No, no le conté nada de tu misión, y ella no preguntó. Dijo que todos tenemos derecho a tener secretos y que me agradece todo lo que he hecho por ti. Pero es madre, y lo único que le importa es que su hijo esté vivo y sano. Está en su derecho, Arthur. Yo habría hecho lo mismo en su lugar, me dijo. Bueno, gracias. Ahora 2 personas dependen de mi vida, y literalmente. Como comprenderás, mi vida también es muy valiosa para mí, así que durante el último mes entrenarás con un maestro de magia de batalla. Richard von Meyer. ¿De dónde sacas tanto dinero para mí? Primero la casa, y ahora cursos con un maestro. No necesitaré dinero, asintió hacia mí, y comprendí que había decidido realizar ese ritual. Aún así, eso no borraría el juramento de su alma, puesto que lo hizo el propio mago, y uno no puede engañarse a sí mismo. Y si muero, en algún lugar, un bebé morirá o habrá un aborto. Así que no actuará de inmediato. Si muero, todo irá a los Black, mis parientes más cercanos. Dejarte la herencia a ti, eso solo te traería problemas. Además, el dinero no es nada, es polvo. Lo que importa es cómo lo uses. De acuerdo. Siempre he pensado igual sobre el dinero. Es mejor invertirlo en uno mismo o en alguna meta. El dinero hoy está y mañana se va, pero las habilidades, los recuerdos y los logros permanecen. Aunque nunca me he excedido y siempre he mantenido una reserva para emergencias, accidentes, incendios, despidos. Entonces entremos en la maleta. Te contaré con más detalle todo lo que he hecho y lo que se puede hacer. También te hablaré de las propiedades de ese espacio, etc. Al fin y al cabo, no lo he plasmado todo en los diagramas y las notas. Quizás deberíamos ponerle un nombre. En la maleta no suena bien. Tu maleta, tú decides. ¿La mansión Marlowe? No, no suena bien. ¿El mundo de Marlowe? Mi imaginación es pésima. Ah, quizá, Narnia. Leí un libro infantil sobre un mundo dentro de un armario. No, necesitas tu propio nombre, algo sonoro, apropiado, Abailón. Derivado de Bela y Avalón. Buena elección, alumno mío, sonrió con aprobación y me condujo al interior, a veces explicándome, a veces resaltando amuletos con hechizos. La casa donde aparecías por defecto al entrar era, en realidad, el centro de todo. Toda la casa era un espacio aparte y, a la vez, un artefacto. Se encargaba de la conexión con los anclajes, la estabilización y el suministro de energía a los espacios, además de la protección. Y esta protección era bastante peculiar. Cualquiera que intentara entrar en mi casa sin permiso se encontraría inmediatamente en éxtasis, ralentizado 100.000 veces. No importaba qué archimago fueras, simplemente no tendrías tiempo de hacer nada. Y dado que solo el intruso se ralentizaría, yo tendría tiempo de sobra para hacer con él lo que quisiera. Por supuesto, nada me impide añadir otros sistemas de protección. Simplemente hay que controlarlos, y para eso se necesita un espíritu guardián leal y, sobre todo, inteligente. Podría usar un elfo doméstico, pero su aspecto es otra historia. Como dijo la protagonista de una película, lo pensaré mañana. Al día siguiente, por fin estaba listo para la primera inmersión intertemporal. Para empezar, nos sentaríamos en una escala del 1 al 10, y luego probaríamos con una del 1 al 100. Creo que casi 4 meses serán suficientes para recuperarme por completo y adaptarme a mis nuevos poderes. Sobre todo porque una vez a la semana seguiremos saliendo durante 1 o 2 días. Bueno, eso es todo, pequeña. Recostada en un sillón en casa de Abailón, acaricié la cabeza de Dorotea mientras ella, a mi lado, entrecerraba los ojos con placer. El último día había sido agitado. No parábamos de encontrar cosas que habíamos olvidado, pasado por alto o simplemente no habíamos previsto. Pero todo termina tarde o temprano, y, con una escala del 1 al 10, me acomodé en casa con mi familiar. En ese momento, no quería hacer nada, así que me quedé allí tumbado, contemplando las montañas nevadas resultó ser, el Tíbet. Más concretamente, de un lugar llamado Shambhala, que incluso los nazis habían buscado. Existía en realidad, pero solo quedaban ruinas, y dado que allí habitaban diversas bestias mágicas, el territorio estaba vedado a la gente común. Los bosques provenían de una reserva mágica en Rusia, las praderas africanas de la cuna de la humanidad en Kenia, y las islas del Triángulo de las Bermudas.
Todos estos lugares estaban unidos por la presencia de varias venas de dragón, creando un poderoso trasfondo mágico. Sería maravilloso poder conectarse con ellas, pero, por desgracia, están todas bajo custodia. También existen lugares similares cerca de Stonehenge, las pirámides egipcias, el Partenón, las cabezas de piedra de la isla de Pascua, Angkor Wat y muchos otros monumentos, donde se sustituyeron muggles por réplicas de alta calidad. Hogwarts y Beauxbatons, por cierto, se asientan precisamente sobre estos lugares, ya que los magos modernos, incapaces de absorber éter del entorno de forma activa, necesitan que sus hijos se desarrollen en un entorno con un alto nivel de maná. ¿No quieres hacer algo? No, estoy bien aquí. Podía sentir el maná fluyendo de mí y regresando como un torrente continuo en forma del maná de Dorotea. Esta circulación nos beneficia a ambas. En cierto modo, somos horrocruxes la una para la otra. Si muero, mi alma quedará ligada a la suya, y mi familiar podrá resucitarme. Y viceversa. Si ella muere, yo podré resucitarla. Claro, aún le queda mucho por crecer, y la verdad es que no tengo muchas ganas de comprobar si puedo resucitarla o no. Una cosa es resucitar un cadáver viviente con un alma que no se ha escapado, y otra muy distinta lidiar con un alma sin cuerpo. Pronto, sin darme cuenta, me quedé dormido, arrullado por la respiración de Dorotea. Desperté solo un par de horas después. Levántate, dormilona. Vamos a aprender magia casera. Desperté a esta preciosidad, que bostezaba y se frotaba los ojos con sueño. Al oír hablar de magia, se iluminó de inmediato con entusiasmo y agarró su varita mágica, hecha con mi pelo y madera del manzano del que nació. Una varita sencilla, claro, pero aún no estoy en forma para hacer obras maestras. Siempre puedo mejorarla después. No, aún no necesitas la varita. Haremos otro tipo de magia. Magia de cocina. Saqué 3 huevos, 1 taza y media de harina, unos 800 mililitros de leche, 2 cucharadas de azúcar y 2 de aceite, y una pizca de sal, y empecé a mezclarlo todo. Mi abuela era rusa y hacía los mejores panqueques del mundo. Abuela. Esa es como la mamá de mamá. Metió su curiosa carita en la bolsa de harina, estornudó y se cubrió de harina, al igual que medio suelo. ¡Ay, qué desastre! Le sequé la cara, tomé un rodillo y le mostré el movimiento de la mano. Recuerda y repite. Apunta con la mano a lo que quieras limpiar y di evanesco. Lo principal es imaginar lo que quieres que desaparezca. Prueba primero con los huevos. No son nada del otro mundo. Adelante. Lo logré. Al tercer intento, consiguió hacer desaparecer un huevo. El hechizo es sencillo, pero el truco está en imaginar con claridad qué es lo que se necesita desvanecer. Si le hubiera pedido que quitara una mancha de la ropa, o bien desaparecería la mancha, o la camisa misma, o yo. Aunque bromeo sobre lo último. Para hacer desaparecer a una persona, se necesita tanta energía como para lanzar 10 Avada Kedavra. Muy bien. Dije, mientras batía la masa con un batidor. Ahora puedes probar con la harina. Y sí, la abuela es la mamá de mamá. Ay, Arthur, el paquete desapareció. Dijo, casi llorando. Menos mal que lo había previsto y solo quedaba un poco de harina. Al menos ahora me llama por mi nombre. Al principio me llamaba papá, y se supone que estamos comprometidos. Fue incómodo. No es nada, inténtalo de nuevo. Piensa en la harina derramada. Cuando adopté a Pipsie, compré libros de psicología infantil. Por cierto, últimamente a mamá le han gustado mucho, pero ese no es el punto. Explicaban claramente por qué se puede y no se puede castigar a un niño, y qué castigos son apropiados. A Dorotea, ni siquiera una mirada, solo mi irritación, bastaba para alterarla. Por eso intentaba no enfadarme por pequeñeces, transmitiéndole solo apoyo y cariño, en la medida de lo posible. Pero si empezaba a comportarse de forma caprichosa o intentaba manipularme, lo cual era raro, pero sucedía, no se lo permitía. Aún así, no iba a enfadarme por harina, de la que todavía tenía unos 10 kilos en la despensa. Me interesa más saber si esos padres que gritaban a sus hijos por nimiedades están contentos ahora que sus hijos les han dado la espalda. Perder la confianza y el amor de un hijo por un jarrón roto que valía miles de euros, ¿mereció la pena? Desapareció. Puf, y se fue. Dorotea corrió a abrazarme, y yo le devolví el abrazo. «Guau, mi pequeña hechicera, serás la más fuerte del mundo». La elogié. ¿De verdad, de verdad? ¿De verdad, de verdad? ¿Y entonces podré convertirme en tu esposa? Eso fue un golpe bajo. No lo había pensado todavía. Dorotea sabía que nuestro compromiso era fingido. Si cuando seas mayor no cambias de opinión, no me importa, dije con evasivas, ya que aún quedaba mucho tiempo.
Bueno, ¿seguimos haciendo tortitas? ¿Sí? Exclamó, aún con más alegría. Una niña indomable. ¿Por qué está tan líquido? Porque cuanto más fina la tortita, mejor. Vertí la masa sobre una sartén mágica, un artefacto con acumulador, e inmediatamente chisporroteó. No hacía falta mucho aceite, solo un poco para darle sabor, ya que nada se quemaba, y la temperatura se podía ajustar con una precisión de décimas de grado, manteniéndose siempre a ese nivel. Así que la primera tortita no quedó grumosa, sino dorada y frita de manera uniforme. También se le puede untar mantequilla, pero no me gustan demasiado grasientas. Qué rico huele. Extendió la mano, pero la retiró enseguida cuando le sugerí que esperara a que todo estuviera frito. Como si le resultara agradable que yo me comiera los panqueques mientras los freía. ¿Quieres probar? Pregunté. ¿Puedo? Con cuidado. Tomándola de la mano, vertí la masa con un cucharón y la extendí con una espátula sobre la sartén. Ella ya estaba preparando el siguiente panqueque. Se quemó un poco, pero nada grave. El tercero salió perfecto. Así que seguimos friéndolos por turnos. A veces, yo volteaba los panqueques entre las risas de Dorotea, y ella los atrapaba con leviosa. La telequinesis tarda más en desarrollarse. Fue divertido, y pensé que muchos padres cometen el mismo error, aunque cayendo en extremos opuestos. Algunos no dejan que sus hijos hagan nada por sí mismos, diciendo que no saben cómo hacerlo o que estropearán las cosas, convirtiendo a los niños en torpes, inseguros de sí mismos y de sus capacidades. Otros, por el contrario, obligan al niño a hacerlo todo por ellos, convirtiéndolo en un esclavo doméstico y haciéndole odiar las tareas del hogar. Pero en realidad, es mucho más divertido, útil y rápido hacerlo todo juntos, convirtiéndolo en un juego. Veo en Dorotea no solo una continuación de mí misma. También intento darle lo que a mí me faltó. No funcionó con Apolline, aunque también convertí el entrenamiento en juegos, pero las cosas fueron como fueron. Sobre todo porque no teníamos una conexión que me permitiera expresar fácilmente mis pensamientos y sentimientos. ¿Rico? Después de freír una montaña de panqueques, saqué yogur, mermelada, leche condensada, crema agria, miel, y nos sentamos a la mesa, donde Dorotea agarró un panqueque en cuanto me senté, sin siquiera untarle nada. Tafti, respondió, acompañándolo con yogur. Después de aquella cena, le leí en voz alta cuentos de hadas de distintos pueblos del mundo. Me gustó especialmente el cuento del troll no muy listo que eligió una esposa inteligente. Algo inusual, pues el marido la escuchaba, comprendiendo que era más lista que él. Pero, al mismo tiempo, la esposa lo respetaba. Era un antiguo cuento escandinavo. Me gustó por la profundidad de sus personajes. Los cuentos de hadas rusos con una temática similar eran muy parecidos. No leía cuentos de hadas por mero entretenimiento. Le pedí a Dorotea su opinión sobre los personajes y sus acciones, y le conté mi punto de vista, sin pretender tener razón. No necesito una compañera de vida insensata que esté pendiente de cada palabra que digo. Espero compartir toda mi vida con ella. Así que el primer día en Abailón transcurrió de maravilla. Capítulo 42. Abailón, llama, memoria y deuda. 6 de junio de 1973. Segundo día en Abailón. La mañana comenzó con una sensación extraña y desconocida. Y no se debía a que el aire frío de la montaña entrara por una ventana mientras el sonido de las olas llegaba por otra. Uno podía elegir cualquier vista desde cualquier punto de la burbuja espacial, si así lo deseaba. Ni siquiera se debía a que la luna llena brillara por una ventana mientras que por otra solo entraba el sol naciente. Y desde luego no se debía a que Dorotea se hubiera quedado dormida a mi lado otra vez. Aunque, por suerte, llevaba un pijama azul y muy mono con orejas de conejo que se movían solas gracias a un encantamiento incorporado. Tardé varios minutos en darme cuenta de la diferencia. Había dormido lo suficiente. Ariel es madrugadora y yo noctámbula, así que puedo quedarme despierta hasta las 3 de la mañana sin problema. Antes, con el yoga y las artes marciales, con 3 o 4 horas de sueño me bastaba. Pero ahora, con la mayor parte de mi energía dedicada a la recuperación personal, a menudo tenía sueño. Miré por la ventana y vi cómo ramas, palos y otros desechos naturales habían sido arrojados a la orilla. Levántate, dormilona, le acaricié el pelo a la niña. Ni siquiera la tormenta de ayer te despertó. Murmuró algo y se dio la vuelta. Bueno, está bien, que me den. Así que fui a preparar el desayuno. Aunque, ¿qué había que cocinar? Todavía quedaban un montón de tortitas, así que solo tenía que hacer café. Y teníamos un café buenísimo.
De unos granos mágicos que brillaban con todos los colores del arco iris y que de verdad te daban fuerza y energía, en vez de simplemente agotarte. Tenía leche de unicornio para ello. Cara, maldita sea, pero útil. Sobre todo para mi recuperación. Aún así, los ingresos por la venta de pulseras para velas, hombres lobo y escobas me proporcionaban un ingreso constante, y recientemente había registrado patentes a mi nombre para los anillos intercambiables de Marlowe. Su única función era la capacidad de intercambiar piedras y guardarlas en un espacio ampliado. La patente cubría el diseño, el encantamiento, las runas y el método de creación y encantamiento de las piedras. Sé que habría sido más rentable producirlos nosotros mismos, pero ni yo, ni Ariel, ni Ludwig teníamos la fuerza ni las ganas para ello. Sobre todo porque, con la ayuda de Black y sus contactos, y nuestra reputación ya consolidada, solo obtuvimos un tercio menos de beneficio que si lo hubiéramos hecho todo nosotros mismos. Y hay que tener en cuenta que habríamos tenido que abrir tiendas, contratar personal, luchar contra la competencia y la piratería. De esta forma, las empresas que compraron nuestra patente de producción se encargarían de todo. En otras palabras, quienes podrían habernos obstaculizado ahora nos ayudarían. Buenos días, dijo finalmente mi familiar, bostezando, atraído por el olor a café recién hecho de la cafetera encantada y el aroma a panqueques. Hola a ti también, le sonreí, ya vestida con una camiseta blanca de tirantes y pantalones cortos marrones. Baja, vamos a comer. Tras el desayuno, las pociones tomadas, finalmente pasé a la siguiente etapa de mi recuperación. ¿Me ayudarías con algo? Le pregunté a Dorotea. Claro. ¿Qué tipo de algo? Preguntó, inclinando la cabeza con curiosidad. Voy a comerme una lagartija. Ya verás. Tomé la bolsa de Black y me dirigí al sótano, comenzando a explicarle en voz alta lo que estaba haciendo. Sí, no entendería ni la mitad ahora, pero sería más fácil explicárselo después. Como sabes, mi alma está dañada y agotada, y eso requiere procesos de restauración. ¿Es por mi culpa? Preguntó, repentinamente molesta. No, es más bien por tu madre, probablemente, dije, sin saber muy bien cómo llamarla. Las pociones solo aceleran la recuperación natural y aportan una pizca de energía astral. La energía astral es básicamente la esencia del alma, y se recupera muy lentamente. Así que recuerda, Dorotea, nunca dividas tu alma. Solo en casos extremos. Era un poco hipócrita decir nunca, teniendo en cuenta que yo misma lo había hecho e incluso había involucrado a mi profesor. ¿Como tú? Preguntó inocentemente. ¿Como yo? Espera, ¿cómo lo sabes? Lo pensaste una vez, respondió, llevándose el meñique a los labios. ¿Y por qué no se lo contaste a nadie? Porque no querías que nadie lo supiera. ¡Ay, qué lista eres! Abracé a esta astuta criatura, luego la solté y saqué un círculo ritual de la bolsa, del tamaño de un plato, y lo coloqué en el suelo. En el centro había un rubí. Al presionarlo, el círculo se expandió y encendió una llama justo en el centro. Así que, como maga astral, puedo absorber almas. Pero absorber el alma de un ser consciente no solo es peligroso, sino también estúpido. ¿Por qué? Porque es fácil perderse a uno mismo. Incluso si ganas una batalla mental y de voluntad, los recuerdos ajenos te cambiarán. Para bien o para mal, da igual, ya no serás tú. ¿Y si absorbes 2 almas? 3. 4. ¿Quedará algo de tu verdadero ser? Incluso absorber almas de animales es peligroso, ya que puedes adquirir hábitos bestiales. Y menos mal que solo se trata de marcar esquinas. ¿Y si solo absorbes una parte de un alma? Me puse un guante especial, empapado en una poción irresistente al fuego, hecho de piel de dragón, y, con cuidado, saqué de la bolsa una pequeña salamandra, aún en éxtasis, y la coloqué en el fuego. La salamandra estaba tan caliente que era como estar al lado de un horno ardiente, y el calor se sentía incluso a través del guante. Tampoco recomiendo eso, especialmente si se trata de parte del alma de un mago oscuro o, peor aún, de un mago corrupto. El beneficio es mínimo, pero profanarás tu propia alma por completo. En cambio, introducirla en un artefacto o lanzar una maldición es un buen negocio. A diferencia de la carne, no puedes rechazar una parte de un alma, e incluso un aprendiz puede golpear con tanta fuerza que ni siquiera un maestro lo encontraría gracioso. ¿Podría haber varias piezas? Podría ser, recordé a Gaunt y me estremecí, pidiéndole a Dorotea que canalizara maná hacia la runa extraída del círculo. Comencé a observar cómo la salamandra crecía al ritmo acelerado del tiempo local de mi círculo artefacto, con espasmos constantes. Un poderoso hechizo de aturdimiento y obliviación en acción.
Todo lo que esta criatura semi-espiritual necesitaba era fuego, y yo lo tenía. No un fuego cualquiera, sino mágico. Además, aquí mismo, en el corazón de Abailón, había tanta energía mágica que una persona común perdería el conocimiento. Pero sin tanta energía, no lo habríamos logrado. Así que la salamandra creció rápidamente, pero sin ninguna consciencia. Pero tendrías que estar completamente loco para intentar eso. Cariño, verás, el alma no es un mosaico. Arrancas un pedazo de ti mismo y le pegas uno de otro. Ya te hablé de las 7 capas de los magos, la 8ª de los inmortales y la 9ª de los dioses, y el alma es la suma de todas esas capas. Si arrancas un solo pedacito, te queda una cicatriz y un dolor crónico de por vida. Con tus acciones, mutilas casi todas tus capas. Físicas, astrales, emocionales, mentales y mágicas. Es cierto que nuestro organismo es capaz de transformar un dolor monstruoso en placer, así que algunos están dispuestos a hacerlo. Bueno, eso es todo. Al ver que la lagartija de 5 centímetros había crecido hasta casi 1 metro de longitud, detuve el proceso. Si continuaba, la salamandra solo envejecería. Pueden vivir milenios, pero necesitan una llama cada vez mayor para sobrevivir. Y temía que la situación se descontrolara. La salamandra resultante tenía unos 200 años en la barrera temporal localmente acelerada. ¡Ay, cuánto sufrí con los mecanismos de protección! No quería envejecer de golpe. Los encantamientos de éxtasis se volvieron contraproducentes y la investigación de Black resultó ser clave. Aunque al principio quería absorber una lagartija recién nacida común, añadí la activación del encantamiento en el último momento. Menos mal que no tuve que reescribirlo todo desde cero, y mi círculo es modular. A continuación, me desnudé hasta quedar en ropa interior y me senté dentro del círculo, en el lugar designado, preparándome para la absorción. El círculo, convertido en artefacto, lo hizo todo por mí. Comprimió al lagarto de fuego en una esfera brillante, destruyó su pseudocuerpo y envió el alma en un fino hilo a través de un canal hecho de madera del manzano dañado, empapado en mi sangre. Solo él, de entre todos los materiales disponibles y económicos, podía soportar tal presión energética sin destruirse. Cuando el torrente de fuego me alcanzó, creí que mi alma se había prendido fuego. Estaba tan caliente. Sintiendo un dolor punzante, me transformé involuntariamente en mi segunda forma, y fue mucho más fácil absorber ese fuego líquido. Claro que, con esta transformación, me lastimé un poco, pero la energía astral entrante comenzó de inmediato a reparar las heridas y a fortalecer la debilitada caparazón. Definitivamente no seré mago de agua ahora, pero tampoco lo esperaba. Lo mejor fue que no me afectó en absoluto. El lagarto no tenía mente. Incluso los espíritus elementales son más difíciles de absorber. ¿Me atormentaba la conciencia? No. Como decía, no tenía mente, y el lagarto crecía sin conciencia bajo un aturdimiento constante. La gente come cochinillos, y a nadie le atormenta la conciencia. Ni siquiera mencionaré a los magos que devoran dragones. Me encantaría devorar un dragón así, pero podría liberarse por instinto. Y su alma es más compleja, así que no, es una pésima idea, tanto moral como prácticamente. Prefiero que sea el familiar de Ariel. En realidad no es mala idea. Tener un dragón en mi mundo. Tendré que pensarlo bien, pero luego, cuando termine de comerme la salamandra. Arthur, estás en llamas, fue lo primero que oí al abrir los ojos. Y sí que me estaba quemando, pero no me quemaba la piel. Otra vez se me quemaron los calzoncillos. Está saliendo un exceso de maná de fuego, respondí con calma, sin siquiera pensar en moverme. El círculo se mantenía, no tenía calor, incluso Dorotea estaba de pie cerca, tranquila, así que ¿para qué preocuparse? Miré más de cerca. ¿Tú también te estás quemando? Probablemente también esté saliendo, dijo encogiéndose de hombros, como si fuera lo más normal del mundo. Y lo entendí. Debido a nuestra conexión, parte de la energía se le transfería también a ella, así que absorber salamandras también la ayudaba. Cuando el fuego se apagó a los 10 minutos, Dorotea y yo fuimos a las montañas. A ella no le importaba estar desnuda y no sentía frío, igual que yo. Así que ahora, a la salida de nuestra copia de Shambhala, hay un pequeño lago congelado. Primero derretimos la nieve a nuestro alrededor y luego el agua se congeló. Aún así, por cómo me sentía, este ritual no debería realizarse a menudo, al menos no a diario. Lo que se absorbía simplemente no tendría tiempo de asimilarse por completo. Ya había expulsado fuego por los gases un par de veces ese día. Pero las pociones empezaron a funcionar aún mejor, puesto que ahora tenía material de construcción en forma de energía astral. Los días que quedaron no fueron aburridos.
Enseñar juegos con Dorotea, desarrollar la computadora mágica, estudiar la estructura de Abailón, sin mencionar los libros que habíamos coleccionado y simplemente viajar por nuestro mundo, todo eso nos mantuvo ocupados. Ariel y Ludwig nos visitaron un par de veces. Al parecer, se aburrían en la casa, donde normalmente había mucha gente. Phineas volvió a ocuparse de sus asuntos, y esta vez dijo que sería por mucho tiempo. Seguramente buscaba a una muchacha lo suficientemente fuerte y necesitada como para realizar el ritual. Tomar por la fuerza, incluso dejando de lado la moral, es simplemente inútil. La madre odiaría a su hijo, y no solo podría abortar, sino que su magia podría reaccionar a sus emociones y destruir el feto en el útero. Esta es otra razón para los rituales nupciales. A menudo se dan matrimonios políticos y de conveniencia, y nadie quiere despertar maldito o muerto un día. Se necesitan herederos, que es el propósito principal de todo. Black es anciano, casi centenario, pero los magos viven más, y los hombres pueden ser fértiles casi hasta el final de sus vidas. Nada le impide beber pociones de juventud y brebajes para la fertilidad y el fortalecimiento de la semilla. Sí, habrá fuertes efectos secundarios y envejecerá rápidamente, pero logrará concebir un hijo y minimizar posibles patologías. Pero eso es asunto suyo. Tras realizar un experimento exitoso, ajusté el coeficiente de tiempo a una proporción de 1 a 100, sobre todo porque Ariel ya no estaba preocupada. Al fin y al cabo, podía venir a vernos cuando quisiera, quedarse con nosotros todo el día y regresar en cuestión de minutos. Así que todos apreciaron la comodidad y desearon lo mismo. Les sugerí que más adelante podría hacerles su propia maleta con una entrada a mi burbuja, una vez que ideara el plan. Claro que no tendría la misma funcionalidad para cambiar coeficientes y gestionar el espacio, ya que mi artefacto es la llave, pero podrían entrar en Abailón cuando y desde donde quisieran. Mientras yo disfrutaba de mi regalo, Phineas, sentado en una mecedora en su apartamento alquilado de 4 habitaciones en Flower Alley, fumaba en pipa tabaco fuerte y contemplaba con vieja tristeza un relicario abierto. Dentro había una fotografía de una joven y hermosa muchacha que le sonreía con una sonrisa de dientes blancos y le guiñaba un ojo. Aquella no era su esposa. Hacía tiempo que la había dejado ir, entregándose por completo a ella y sin arrepentirse jamás de un solo segundo a su lado. No tenía deudas con su querida Elvira, quien se casó con un hombre desterrado de su familia, un pobre hombre sin futuro y con la reputación mancillada, y murió con una sonrisa en los labios, dándole las gracias. No, la chica de la foto era su hermana, Belvina. Black no le había mentido a Arthur, pero tampoco le había contado toda la verdad. No porque no quisiera, sino porque no podía. Sentía el peso de un juramento inquebrantable en su corazón. En aquel entonces, antes de las 2 guerras mundiales, siendo un mocoso de 20 años, se enamoró de verdad de una chica sencilla. Una bailarina exótica que lo conquistó con su belleza, su sexualidad y su libertad, cosas que nunca había visto en su estricta y mojigata familia. Naturalmente, tenía prohibido formalizar la relación, sobre todo porque ya estaba comprometido con una de las hijas Pruett. Si hubiera elegido a una mestiza o a una nacida de mugles, tal vez habría podido convencer a la familia, pero una mugle, ni siquiera las familias más liberales lo habrían permitido. Pero eso no lo detuvo, y su deseo de demostrar que todos estaban equivocados, su motivación, su ardor juvenil, su mente excepcional y su acceso a los archivos familiares le permitieron llevar a cabo su sensacional investigación sobre la degradación de la sangre pura y griega. La familia la ignoró. No aceptaron sus argumentos, pero tampoco lo castigaron, reconociendo la calidad de su trabajo. Phineas Nigellus Black, su abuelo, aún vivo entonces, le dijo que era un buen muchacho, pero que su trabajo era innecesario y peligroso para los sangre pura. Por el bien de la familia y el suyo propio, debía guardar silencio. Ahora Phineas comprendía que su abuelo tenía razón. El mundo no estaba preparado para sus revelaciones. De hecho, probablemente no fue el primero, sino uno de tantos que llegaron a las mismas conclusiones, y la reacción de la familia fue demasiado tranquila. Pero en aquel entonces, lo consumía la rabia ante tal injusticia, y acudió a la prensa, que con gusto avivó la polémica con las manos de otro. Al fin y al cabo, culparían al autor, no al periódico. Phineas no tuvo en cuenta 2 cosas. Las elecciones al ministro de magia, en las que su tío Cygnus II iba a la cabeza, y las fuentes de su investigación. Todos los opositores de los Black estaban encantados con semejante regalo. Un artículo provocador escrito por uno de los Black, que indirectamente tildaba de degenerados a todos los sangre pura y mencionaba información familiar confidencial, fue simplemente un regalo de Navidad.
Como era de esperar, Cygnus no llegó a tiempo, la reputación de los Black sufrió un duro golpe y muchas familias exigieron compensaciones por revelar sus secretos. Se rompieron contratos y acuerdos lucrativos, y solo tras gastar una considerable suma de dinero y bienes familiares fue posible resarcir la situación. Y, por supuesto, todos exigían la muerte de Phineas, incluso muchos de su propia familia. Era una cuestión de honor castigar con severidad al culpable de tales pérdidas familiares. En el consejo familiar, decidieron no solo borrar a Black del tapiz y expulsarlo, sino realizar un ritual de quema mágica. Si quieres acercarte a los muggles, conviértete en uno de ellos, y así evitarás esparcir la sangre Black. No hacía falta mencionar que, tras la quema, nadie había vivido más de 3 años. Así que Phineas no habría durado tanto de todos modos, dada su delicada salud en aquel entonces. Entonces Belvina intercedió por él. Ya tenía un prometido al que amaba y que la amaba, pero había opciones más ventajosas para la familia. Se ofreció a casarse con el más ventajoso, Herbert Buque, a cambio de que se suavizara el castigo de su hermano. Este acto compensaría de inmediato todas las pérdidas, ya que los Burke ofrecían mucho por la alianza. Tras una larga discusión, se tomó una decisión. En lugar de dejarse llevar por la ira, hizo un juramento inquebrantable. Que no tendría trato alguno con los negros, ni directa ni indirectamente, que jamás los contactaría por ningún medio y que nunca regresaría a Inglaterra. En aquel entonces, resentido con el mundo, incluso se alegró de ello, y desconocía lo sucedido en el consejo o el precio que se pagó por su vida. Años después recibió una carta de su abuelo donde le explicaba todo. Solo entonces comprendió la tontería que había hecho y el daño que había causado a su familia. Pero ya no podía regresar para arreglar nada. Elvira mitigó su tormento interior, pero tras su muerte, al final de su vida, decidió saldar la deuda con su amada hermana, fallecida hacía mucho tiempo, que había amado a su familia más que a nada en el mundo. Phineas sabía que si alguien, por orden suya o a petición suya, se entrometía en los asuntos de los Black, el juramento inquebrantable lo mataría. Por eso mismo estaba preparado para la muerte y decidió dar clases a un alumno que, incluso después de muerto, saldaría su deuda. Pero ¿quién iba a imaginar que encontraría a un chico tan extraordinario? Capítulo 43. La máquina ligada al alma. 27 de agosto de 1973. Me miré en el espejo y vi a un gigante de 2,5 metros con cabello rubio y una barba igualmente clara, y solo tuve un pensamiento, lo mismo que mi abuela solía decir en momentos como este. Bien hecho, Hayato, bien hecho, hijo de puta. ¿Cómo pude no ver lo obvio, justo delante de mis narices? Vale, sí, la altura, hay muchos híbridos de medio gigante en el mundo. Pero cuando todo mi maná no bastó para encarnar su apariencia, cuya matriz me había permitido tomar, debería haber empezado a pensar. Resultó que solo la encarnación requería 10 veces mis reservas habituales. Solo la mitad de lo que se necesita para encarnar el cuerpo de un dragón. Envié ambas formas al pliegue espacial ligado a mi alma, algo que llevaba años queriendo crear, pero que nunca encontraba el momento. Siempre había algo más importante, o simplemente más interesante. No porque el ritual sea complicado, en absoluto. Es solo que en ese espacio, además de carne y formas para la metamorfosis, no cabe nada más. Pero con la ayuda de Black, quien había devorado el espacio del dragón, y el Magicomp finalmente terminado, logramos modificar este ritual de vinculación, creando un almacenamiento universal basado en una burbuja ligada al alma. La energía solo se gasta al introducir y extraer objetos. Lo primero que hice fue aprender a invocar rápidamente mi varita y a deshacerla. Pero hablaré de eso más adelante. Volvamos a Hayato. Incluso cuando me dijo que nunca había perdido en su vida, pensé que bromeaba, o que solo había luchado contra Lewis. Pero no, de verdad nunca, ni una sola vez, había perdido contra nadie. Su altura, el coste de maná para transformarse, su invencibilidad y el título del humano más fuerte del mundo deberían haberme llevado hace mucho tiempo a una simple conclusión. Hayato no es humano. Y su estructura corporal interna, que solo se asemeja a la humana, lo demuestra. Huesos varias veces más fuertes y robustos, piel resistente, músculos descomunales, 2 corazones y órganos internos más perfectos. Estos no son los resultados de las artes marciales ni del yoga. Estas disciplinas solo permiten controlar lo que ya se tiene, no mejorarlo fundamentalmente. De las leyendas que conozco, solo una raza poseía un cuerpo tan fuerte. Los titanes. No, es improbable que el anciano Rizampaku sea un titán, pero algo de la herencia de esa raza debió despertar en él.
Sinceramente, me da pena el novio de la pequeña Miu, porque, como me dijo Furinji, cuando se emborrachó en la boda con la Bella, solo dejará salir a alguien con ella si logra vencerlo. Pobre mi ahijada, nunca encontrará a nadie. Y si recuerdas a sus padres, que tampoco eran de sangre común, sino de un clan obsesionado con la superioridad de los superhumanos, que mediante selección natural y artificial buscaban a los mejores e infundieron en sus filas la sangre de los yokai, magos y maestros de artes marciales más poderosos, entonces, sí. En comparación con ellos, no parezco nada impresionante. Pero retrocedamos un mes y medio en tiempo real, para mí, había pasado mucho más tiempo, cuando emprendí mi primer reto de 100 días. Devorando almas de salamandra cada 10 días, a la sexta vez estaba completamente recuperado, ya que, según los cálculos, debería haber estado comiendo salamandras mucho más débiles. Y, en primer lugar, tuve que reaprender a dosificar la fuerza en todos mis hechizos, ya que me había vuelto mucho más fuerte. Esto me llevó el resto de los días hasta el final del primer período de 100 días. Y entonces, como suele decirse, me dejé llevar. Ya tenía un proyecto teórico completamente listo para el Magicomp, que consistía en 5 tablas rituales de madera encoladas entre sí, cada capa con una docena de cristales de cuarzo soldados, todos unidos en una red común a través de mi cabello. El control de la computadora mágica, que exteriormente parecía una simple caja de madera, se realizaba mediante un amuleto mental. Una fina diadema metálica que se colocaba en la cabeza. Solo surgían 2 preguntas. ¿Cómo entrenar a los espíritus invocados y cómo controlarlos? La respuesta a la segunda pregunta fue la de siempre. Esclavitud y un sistema de autodestrucción basado en un poderoso hechizo de Obliviate y la posterior detonación del artefacto. Por suerte, mi conciencia no me atormentó demasiado, ya que los espíritus inferiores carecen de autoconciencia en el sentido pleno. La respuesta a la primera pregunta, y a la vez la razón de tales precauciones, fue la implementación de mi propia matriz mental editada. Al fin y al cabo, ¿quién mejor que uno mismo para hacer el trabajo? Pero ni siquiera esto me bastaba, ya que no aprovechar la aceleración del tiempo local, ya perfeccionada, sería una auténtica estupidez. Y ahora, aunque calcular rituales complejos requiera días, semanas o incluso años, basta con añadir más maná y obtener el resultado al instante. En este punto, pensé que también podría ser posible acelerar las computadoras comunes, pero aún así decidí que los caminos simples no eran para mí. Y el 20 de junio llegó el Magister Richard von Mayer. Era un hombre de entre 40 y 45 años, con el pelo corto y negro como el carbón, una barbilla fuerte y bien afeitada, y una mirada grisácea y gélida, con los ojos aparentemente siempre entrecerrados. Vestía un jubón largo negro que le permitía moverse con total libertad, con la cruz magistral de un mago de batalla en el pecho. La cruz magistral merece una descripción más detallada. Este artefacto era impresionante e imponente. Colgaba de una cinta roja y era tan negra como la noche, lo que hacía que los bordes de platino sin color y la calavera en el centro resaltaran aún más, bajo la cual se cruzaban una varita y una espada. Los ojos de la calavera eran de rubíes y parecían brillar desde dentro. Que yo sepa, los sanadores tienen el símbolo de una vara y un hueso cruzados sobre una serpiente enroscada alrededor de una copa, y los nigromantes, 2 huesos y una calavera. Bajo la calavera estaba escrito el lema de los magos de batalla, conservado desde la época romana. Virtus et honestas, fuerza y honor. Debajo del jubón llevaba una armadura de combate de cuero de dragón, similar a los uniformes de Quidditch, reforzada con inserciones metálicas por todo el cuerpo, pero sin limitar el movimiento. Su llegada y conversación fueron épicas. Comencemos por el hecho de que atravesó la barrera anti-apariciones de nuestra propiedad y, desviando todos los hechizos protectores de la casa e ignorando nuestras varitas en alto, pronunció este discurso. No tengo tiempo para perder el tiempo con mocosos malcriados, pero un buen amigo me lo pidió. Así que escuchen bien. No lo repetiré. Vendré todos los días a las 2 de la tarde y entrenaremos 3 horas. Si llegan tarde y no están en el patio a las 3 en punto, simplemente me iré y daré por cumplida mi tarea. Y me importan un bledo sus excusas. Dolor de estómago, se les murió el hámster, se quedaron dormidos o ocurrió el apocalipsis. ¿Queda claro? Me miró con severidad, liberando una oleada emocional que los maestros de artes marciales llaman ki. Nada mal. Aproximadamente la mitad de lo que Hayato desató cuando llegó corriendo con su nuera muerta. Entendido. ¿Cuándo empezamos? Pregunté con calma,
comprendiendo que discutir con una persona así era inútil y que yo necesitaba la formación más que él. No está mal, normalmente los reclutas, pero entonces Ariel jadeó detrás de nosotros, aparentemente alcanzado por la onda de ki, y no le dejé terminar, canalizando la mitad de mi reserva por la ira y estrellándome contra esa cara insolente que no conocía ni la etiqueta ni el tacto. Sin embargo, ese bastardo era digno de su rango y, justo antes de mi ataque, se defendió con una especie de escudo arcoíris. Aunque logró derribar la pared de nuestra casa y estrellarse contra la siguiente que rodeaba nuestro asentamiento. «Mamá, ¿cómo estás?», pregunté preocupada, acercándome rápidamente a ella. «Oh, me mareo un poco. Debe ser por el calor». Sentí alivio, pero a la vez vergüenza por no haberlo deducido antes. «¿Y por qué golpeaste a ese mago?». «Sí, a mí también me gustaría saberlo», dijo Richard, apareciendo de nuevo, ileso, junto a nosotros. Y Ludwig se comportaba de forma muy extraña, mirando a Richard con enorme admiración y a mí con sorpresa. «Pido disculpas por haber actuado con tanta imprudencia», dije haciendo una profunda reverencia, consciente de mi error. Creí que su arrebato emocional había perjudicado a mi madre. «Aún así, usted entró sin miramientos y. Basta ya», dijo el magíster con una mueca. «Es culpa mía y pido disculpas a todos en esta casa. Decidí ponerte a prueba, pero elegí el peor momento, justo cuando tu madre se sentía mal. Sin embargo, tu golpe no está mal, muchacho. Podemos trabajar con esto. ¿Dónde podemos entrenar por aquí?». Por supuesto, no iba a llevarlo a Avalon. Cuanta menos gente lo supiera, mejor. Así que, tras disculparnos mutuamente, encontramos el lugar adecuado gracias a un traslador al Sahara. Tenía un montón acumulados gracias a Black, que había estado en todas partes. Ahí fue donde me bajaron de las nubes, porque Von Mayer ni siquiera iba a competir conmigo en velocidad. Simplemente colocó un escudo con forma de prisma ingeniosamente diseñado en el que vertió un montón de energía, contra el cual me lastimé las manos incluso con un perforador, y me atacó con hechizos de área. No, yo tampoco soy malo, también me protejo con escudos, pero el magíster simplemente cambiaba de ataque sobre la marcha. Yo me protegía con un escudo de acero y él atacaba con fuego. Yo me protegía con un escudo espiritual y él atacaba con cuchillas transfiguradas del aire. A veces me parecía que predecía mis ataques y defensas. La única vez que casi lo alcancé fue cuando le lancé una bola de fuego que ocultaba una bombarda máxima en su interior, porque Richard, aunque levantó un escudo elemental, no pudo evitar la onda expansiva. Pero eso fue todo. Después de eso, vio de lo que era capaz y me calculó fácilmente. Tras la batalla, que duró apenas 20 minutos y me dejó completamente exhausto, pasó 2 horas explicándome mis errores y fallos. Me explicó cómo crear combinaciones correctamente, cómo romper el ritmo del combate o forzar al oponente a seguirlo y calcular sus movimientos. Cómo complementar y perfeccionar mi estilo de lucha, que consiste en usar hechizos sumerios a larga distancia, fuego de volea con hechizos de varita a media distancia y fuego con técnicas de artes marciales en combate cuerpo a cuerpo y ultra cuerpo a cuerpo, así como el uso constante de mi velocidad y teletransportación, lo que me convirtió en un oponente incómodo según Richard, aunque esto no le impidió atraparme y vencerme. No me reveló ninguno de sus hechizos, alegando que eran su sustento y garantía de supervivencia. Pero me brindó una experiencia invaluable en combate mágico, algo que Hayato no podía ofrecerme, y Black no era un luchador. Por suerte, en Avalon podía dormir y recuperarme, así que siempre me enfrentaba a Von Mayer en su mejor momento y aprovechaba al máximo nuestros entrenamientos. Comprendí entonces cuánto había subestimado, por ejemplo, las espadas mágicas. Al fin y al cabo, cuanto más lejos se lanza un hechizo, menos energía contiene. Los escudos presentan otro problema. Suelen cubrir todo el cuerpo. En cambio, con una espada se puede concentrar mucha más energía y su área de ataque es mínima, lo que significa que el golpe será de máxima eficacia. Además, las espadas se pueden controlar a distancia, aunque su efectividad disminuye. Por desgracia, solo manejo bien la espada de fuego y decentemente la fantasmal. En general, fueron precisamente los hechizos de aura, no los de varita, los que demostraron ser más efectivos en combate, ya que puedo controlarlos sin moverme ni dejar rastro de su activación. Excepto quizás la invocación de un elemental de fuego menor, fuego infernal, que es una de las obras maestras de la magia moderna. Requiere poco maná, se invoca fácil y rápidamente, y su poder es incalculable. Para cualquier otra persona, controlarlo sería difícil, pero con mi experiencia en mentalismo, magia astral y, sobre todo, mi inclinación y experiencia en el control del fuego, me obedeció. Aunque aquí no puedes relajarte.
Cualquier hechizo es peligroso, y este en particular. Ludwig me contó después que Von Mayer era una celebridad en su tierra. Aunque era mestizo, era un verdadero genio de la magia de batalla. Y además, en vez de aliarse con su familia para apoyar a Grindelwald, a cambio de lo cual le habían prometido grandes privilegios, incluyendo el matrimonio con la tercera hija de la casa, se opuso a él. Luchó contra los secuaces de Grindelwald, se enfrentó a él en batalla más de una vez y no solo sobrevivió, sino que le plantó cara con honor. Es más, se ganó su sincero respeto, y ganarse el respeto de un enemigo, sobre todo de uno como él, no es tarea fácil. Tras la guerra, su familia no lo perdonó por la traición e intentó matarlo. Al fracasar en su intento, atacaron a la rama mugle de la familia, por lo que él masacró a todo el clan. Desde entonces, en Alemania la gente teme acercarse a él. Y le di un puñetazo en la cara. Sí. Sin embargo, a cambio, si no empezó a respetarme, al menos dejó de llamarme mocoso insolente como al resto de sus alumnos en sus historias. Crecí siendo un chico. Sin embargo, tan inesperadamente como llegó, se marchó de forma igualmente inesperada, habiendo cumplido con su deber, diciendo que nos volveríamos a encontrar. Un mago peculiar, pero con un encanto rústico innegable. Otro acontecimiento fue que Dorotea pudo adoptar su verdadera forma. Esto ocurrió la mañana del 8 de agosto dentro de Avalon. Me desperté porque el cabello de alguien me hacía cosquillas en la nariz con un dulce aroma floral, y alguien más pesado que Dorotea estaba acostado sobre mi pecho. Al abrir los ojos, no vi cabello rubio como el sol, sino rojo sangre, y debajo, con una pierna sobre mí, yacía su dueña. Una belleza de piel verde, de unos 19 o 20 años. El deseo de vengarme de la muchacha a la que había confundido con una ninfa al despertar desapareció de inmediato, porque el vínculo decía claramente que Dorotea estaba encima de mí. Dora, la sacudí, levántate, estás toda verde. ¿Eh? ¿Qué? Al verse, gritó asustada al reconocer sus manos. Arthur, te juro que no toqué la pintura verde. Lo sé, dije, conteniendo la risa. Todo está normal contigo, simplemente por fin has adoptado tu segunda forma. O la primera, da igual. ¿O es que olvidaste que en realidad eres una ninfa? Bueno, de verdad lo olvidó. ¿Y qué te parezco? ¿No te doy miedo? Su aspecto era, sin duda, exótico. La combinación de piel verde, ojos de un verde brillante y cabello rojo era inusual, pero solo un ciego o un sodómita podrían llamarla fea. Porque sus caderas anchas, su cintura estrecha y sus pechos firmes y de forma perfecta, así como un rostro esculpido como por un genio que buscaba crear un ideal, despertaban en mí emociones muy distintas a las paternales o a las de un amo. Y a Dorotea le gustaban. Solo necesito recordar que sus emociones me afectan, y las mías la afectan a ella, así que bien podría confundir mi excitación con atracción hacia otra persona. Por eso, cuando estamos solos, todo va bien, pero en público necesito protegerme emocionalmente. Siempre serás la más hermosa para mí, le dije. ¿Qué más podía decir? Sobre todo porque las emociones no se pueden engañar. Para mí, Arthur siempre será el más guapo. Exclamó, y corrió a abrazarme. Tras esto, dedicaron todo el día a practicar los cambios de forma. En general, a todos los seres con dos formas les resulta más fácil la metamorfosis en el futuro, ya que se acostumbran al proceso. La excepción son los hombres lobo, puesto que su transformación está ligada a la licantropía, una maldición, y por lo tanto el proceso ocurre de forma inconsciente y extremadamente dolorosa. El último gran acontecimiento fue la activación del Magicomp, y solo puedo decir una cosa. Si alguna vez creo una versión tan completa para otra persona, solo lo haré bajo juramento mágico y con mis propias manos. No solo porque crear su consciencia requiere una matriz mental, ni porque la haga con mi propio cabello. Todo esto se puede reemplazar y solucionar si se desea, pero lo principal son las capacidades verdaderamente monstruosas que proporciona. ¿Necesitas traducir la magia sumeria a la magia con varitas y viceversa? Con gusto. ¿Calcular un ritual desde cero? Sin problema. ¿Crear una matriz para la metamorfomagia con parámetros dados? ¿Cuándo empezamos? Esto es precisamente en lo que mi compa Avalon, alimentándose de su corazón, está trabajando a toda velocidad. Actualmente tengo matrices de un gallo, Alan, el padre de Patrick y hombre lobo adulto, un dragón, un antípoda de ojos de ópalo, una acromántula, Ayato, Dorotea en forma de ninfa, mi apariencia humana y mi segunda forma. Me gustaría encontrar un Nundu o un basilisco, pero ambos son aún más difíciles de encontrar que de sobrevivir a un encuentro con ellos. Y no exagero. Expediciones de magos experimentados los perseguían bajo el manto de magísteres o maestros y rara vez salían ilesas.
Así que ahora el Magicomp está desarrollando una forma de batalla para mí y mejorando la humana sin grandes cambios externos. Porque si de repente me convierto en un gigante musculoso de 2,5 metros de altura, surgirán preguntas bastante obvias. Y la segunda es la más difícil, ya que no solo necesito crear una forma, sino hacerla compatible con mi alma y calculada para mi crecimiento futuro. Idealmente, crear una matriz de unión que transforme gradualmente mi cuerpo a medida que maduro. En ese caso, los efectos secundarios serán mínimos y todos los cambios se integrarán de forma natural. Pero esta no es la única razón por la que los espíritus funcionan durante tanto tiempo e incluso bajo aceleración. Porque, primero, no poseen inteligencia humana y, segundo, apenas están aprendiendo a trabajar juntos. Así que, en lugar de actuar de forma creativa, por intuición, comprueban miles de millones de combinaciones posibles. Sin embargo, quizás sea para mejor, ya que así me aseguraré de tener la mejor opción. Además, presenté documentos aceptando el traslado mediante intercambio a Hogwarts, en relación con lo cual tuve una conversación con la directora, Olympe Maxime. Buenos días, señora Olympe, dije, saliendo de la chimenea de su despacho e inclinándome levemente ante esta imponente dama, cuyos logros no suscitan en mí más que respeto. En el interior, a pesar del lujo deliberado del estilo rococó, repleto de oro, líneas curvas y numerosos motivos rococó y carpín, el ambiente era bastante acogedor. Quizás esto se debía a las inserciones de madera en las paredes, o tal vez la propia anfitriona había dispuesto la luz y la decoración para que no resultara molesta a la vista. En cualquier caso, la estancia fue agradable. Siéntese, por favor, señor Marlowe, dijo. Tras esperar a que me sentara frente a ella en una silla de madera decorada con motivos del siglo XVIII, continuó. Recibí su carta en la que solicita un intercambio de 1 año y, sinceramente, me sorprendió. Debe comprender que para una persona de su origen, no será fácil en Inglaterra. Sobre todo teniendo en cuenta los acontecimientos recientes. ¿Te refieres al ataque de hombres lobo al asentamiento Mugle? ¿O a que a un mestizo nacido de una criatura mágica y sin padre no se le permita vivir en paz por culpa de los ingleses de sangre pura? Sobre todo teniendo en cuenta que soy francés, a quien nuestros vecinos del otro lado del canal no soportan. No me anduve con rodeos. Por eso no aspiro a ser aceptado en la sociedad aristocrática. Conversaciones sin sentido, cortesía exagerada y lenguaje florido, y a tus espaldas, veneno en la copa y una puñalada por la espalda. Comprendo perfectamente a todos esos poderosos magos que se han convertido en ermitaños y no aparecen en sociedad. Para ellos, todo esto son juegos de niños, sin comprender de lo que son capaces los magos verdaderamente poderosos. Algunos magos de maleficio ni siquiera necesitan sangre. Una mota de polvo de piel basta para matar no solo al mago, sino a todo su clan. Gaunt se salva únicamente porque en Inglaterra, aparte del obviamente turbio Dumbledore, no hay magos realmente poderosos. Si hubiera ido al extranjero, lo habrían decapitado. ¿Por qué Dumbledore es un personaje turbio? Bueno, si dejamos de lado la extraña muerte de su hermana durante una disputa con Grindelwald, quien, por cierto, era su amigo, así como su oportuna aparición y victoria sobre el Señor Oscuro, que esencialmente le salvó la vida a este último de los enfurecidos magos rusos, existen otras rarezas. Por ejemplo, ocupa simultáneamente 3 cargos importantes. Presidente de Wizengamot, el Tribunal Mágico de Inglaterra, director de Hogwarts, presidente de la Confederación Internacional de Magos y, según los rumores, asesor del ministro de Magia. Es decir, este astuto insecto, sin apenas disimularlo, controla la Inglaterra mágica. Y esto a pesar de que solo se le conoce como maestro de la transfiguración y por su trabajo con sangre de dragón junto al mundialmente famoso Nicolas Flamel, creador de la piedra filosofal. Un tipo de magia también turbio, ya que, por lo que sé de magia actualmente, la piedra filosofal es prana cristalizado de millones de personas, puesto que el prana vegetal o animal no es adecuado para los humanos. Y aquí viene la sorpresa. En el mismo siglo en que nació Flamel, nunca mencionó su año de nacimiento, tuvo lugar la peste negra, una pandemia que acabó con la vida de más de 25 millones de personas en toda Europa. Pero no quiero insinuar nada. Y nadie se atrevería a insinuarle esto a un antiguo archimago, ya que todos quieren vivir. Y así tenemos a un viejo turbio con ideas turbias sobre la igualdad universal, solo que no en el sentido de que los nacidos de mugles deban ser elevados al nivel de los sangre pura, sino lo contrario. Prohibirlo todo y rebajar a todos a la categoría de mugles con varitas. Y aquí va un dato curioso, a modo de curiosidad.
Tras aquella colaboración entre el director y el alquimista con sangre de dragón, la viruela de dragón reapareció en Inglaterra, una vez erradicada, y comenzó a extinguirse entre la vieja generación de sangre pura. Y también entre aquellos que no tenían ningún contacto con dragones. Quizás sea una coincidencia, no lo niego, pero hay demasiadas cosas sospechosamente relacionadas con el director de Hogwarts. No me sorprendería que el ascenso de un nuevo señor oscuro fuera también consecuencia de sus actos. Sí, eso es justo lo que quería decir. Adoro a mis alumnos, sobre todo a los tan talentosos y, seamos sinceros, conocidos en ciertos círculos, me mostró su anillo con una piedra de forma familiar. Resulta que Madame Olympe también apreciaba la practicidad de mi invento. Y no quisiera que sufrieras o, Dios no lo quiera, murieras en un conflicto innecesario. Por eso te cité a una reunión. Para convencerte de que te niegues o para averiguar si tus razones justifican tu participación. Son dignos, Madame Maxime. Como sabe, mi maestro es el señor Phineas Black, maestro artífice y personalidad respetada en el mundo mágico. Y esto está relacionado con su petición. Desafortunadamente, no puedo decir más, pero le aseguro que podré defenderme, respondí. No quiero ofenderte, pero solo tienes 13 años. 14 años hace una semana. En realidad, físicamente ya soy mayor, pero considerando mi apariencia ya bastante madura, no se nota mucho. Aún así, contra un mago adulto tienes pocas posibilidades. Esta es la desventaja de la educación en casa. Nadie había visto mis habilidades. ¿Te suena de algo el nombre Richard von Mayer? ¿Quién no ha oído hablar del maestro alemán de magia de batalla? ¿Pero qué tiene que ver él con esto? Ahora mismo me está entrenando. Si necesitas confirmación, puedo llamarlo, ofrecí. Aunque probablemente no vendría, así que estaba fanfarroneando. Richard era independiente y actuaba según le daba la gana. Sospecho que si no hubiera superado su pequeña prueba inicial, simplemente se habría dado la vuelta y se habría marchado. ¡No! Respondió Olympe con cierta brusquedad. ¿Lo conoce? Creo que no deberíamos distraer a una persona tan respetada de sus asuntos. Firmaré tu solicitud hoy mismo. Bueno, entonces yo tampoco la distraeré de sus asuntos. Adiós, Madame Maxime, fue un placer hablar con usted, dije, poniéndome de pie. No me distraes para nada, sonrió, y a juzgar por su empatía, con bastante sinceridad. Siempre me alegra ver a los alumnos de mi escuela progresar tanto a tan temprana edad. Espero grandes logros de ti. Gracias, dije haciendo una reverencia a la mujer que salió a despedirme. Admiro a mujeres tan extraordinarias como usted. La diadema que llevaba en la cabeza me distraía de mis pensamientos del pasado. Estaba conectada a otra idéntica dentro del Magicom mediante encantamientos proteicos, lo que me permitía usarla desde cualquier lugar. La forma perfecta de conectar dos o más objetos en un solo sistema. Así es exactamente como crean los espejos bidireccionales. Lamentablemente, para una comunicación totalmente direccionable, las chimeneas son más adecuadas. Tienen conexión común y un sistema de direccionamiento, que funciona no solo como portales, sino también como un teléfono. Un teléfono bastante incómodo, la verdad, ya que para hablar con alguien hay que meter la cabeza en la chimenea. Sin embargo, si te conectas específicamente a la chimenea y creas un dispositivo práctico para hacer y recibir llamadas, pero eso es asunto del futuro, y ahora el espíritu principal del Magicomp me estaba informando que la tarea se había completado y que era necesario reemplazar el conductor. Lamentablemente, a pesar de su durabilidad, debido al uso intensivo y la aceleración del tiempo, sufre un desgaste rápido. El sistema de reparación integrado no es la solución definitiva, aunque prolonga considerablemente su vida útil. Esta es otra razón por la que ponerlo a la venta sería imprudente. A menos que elimines la aceleración del tiempo y dejes un solo cristal, obtendrías un artefacto bastante simple y duradero. Pero hay que hacer algo con el pelo, o si no fuera un metamorfo, me quedaría calvo. El pelo de unicornio no tiene la misma compatibilidad con mi maná y se consume 10 veces más rápido. Quizás encuentre la solución en Hogwarts. ¿Estudiando? Al pasar por la sala, vi a Dorotea en el mismo círculo que yo, haciendo girar un vaso hasta convertirlo en una ardilla y viceversa. No lo hacía al azar, sino que intentaba lograr mayor detalle. Sí, es que no consigo que me fluya la sangre, se quejó haciendo pucheros. No lo intentes. Solo desea, imagina, ordena, fuerza, como haces con las plantas. Un mago, con la ayuda del éter, se abre paso a través de la realidad que lo rodea, dije, y seguí mi camino, oyendo gritos de alegría a mis espaldas. Mi familiar es emotivo. Aunque quizá eso sea bueno.
En el sótano, un círculo de runas en el suelo se sumaba a la esfera de obsidiana de 1 metro de diámetro que flotaba en el aire, la cual recogía maná y lo enviaba a través de un conducto hasta el Magicomp que se alzaba sobre un pedestal, el cual parecía llevar allí 1000 años. Incluso el aire era desagradable, viciado. Llamé al espíritu principal con el que solía comunicarme. No podía comunicarme con 50 a la vez, ¿verdad? Le puse ese nombre por el libro 2001, Odisea del Espacio, que salió hace 5 años y del que saqué muchas ideas para el futuro. Es curioso que la gente común piense más en milagros que los magos. ¿Cuántos años han pasado esta vez? 563 años, maestro. Había muchas variaciones posibles y las simulaciones requirieron bastante tiempo, dijo, imitando mi forma de hablar. Y esto no es sorprendente, ya que su matriz es la mía. Sin embargo, él no es yo, puesto que solo posee el conocimiento necesario para el trabajo, y yo eliminé la información personal durante la creación de la matriz. Resultaron 4 variantes de forma de batalla y una básica. Muéstrame, ordené, reparando el daño y enviando el cabello cortado al interior. Alguien que desconociera el dispositivo se confundiría con las complejidades de las conexiones y, muy probablemente, lo rompería. Sin embargo, incluso antes de eso, lo más probable es que se autodestruyera. Aunque no me considero el más inteligente, algún maestro artífice, experto en encantamientos o rompedor de maldiciones podría romper la protección, pero solo obtendría un almacenamiento vacío con espíritus sin mente. Y sin ellos, el Magicomp es inútil. Forma de batalla tipo 1, destructor, apareció ante mí una ilusión de dragón a color, pero sin alas. Podía girarse, ampliarse e incluso verse desde dentro. Capacidad de fuego, tamaño, fuerza y defensa maximizadas. Escamas de dragón más gruesas, bajo las cuales quitina de acromántula. Estructura muscular de dragón, pero con la proporción de fibras de Hayato. Huesos reforzados que ahora cubren por completo el pecho y la espalda, superponiéndose. Órganos internos duplicados, incluido el corazón. Puede lanzar no solo fuego, sino también telarañas por la boca. Desventajas. Tamaño y velocidad reducidos. Alas extirpadas debido a su gran peso. No está mal, pero las desventajas son serias. ¿Qué sigue? Forma de batalla tipo 2, Titán. Esta vez, un Hayato transformado en dragón giró ante mí, lo cual resultaba bastante aterrador. Forma equilibrada en fuerza y velocidad. Piel reforzada con escamas de dragón, barras en las manos, piernas dobladas hacia atrás para mayor velocidad. Espera, ¿de qué criatura sacaste esto? Me sorprendió. De los hombres lobo. Bien, continúa. Eso es todo, básicamente. Los demás parámetros son promedio. ¿Y cuál es el tercer tipo de batalla? Pregunté. El siguiente es el tipo velocidad. También bípedo, ya que hasta ahora solo puedes manifestar tus habilidades de maestro de artes marciales en forma humanoide. Apareció una criatura similar a mí, solo que más delgada en la parte superior, con piernas bastante musculosas dobladas hacia atrás y uñas largas como agujas, además de estar parcialmente cubierta de quitina y parcialmente de pequeñas escamas. Comprendí por qué no todas las formas tenían 6 brazos o 5 ojos. ¿Cómo los usarías? No, uno podría acostumbrarse, pero en el caso del dragón, al menos la capacidad de volar y moverse en un cuerpo de dragón venían con su matriz, pero aquí tendría que reaprenderlo todo. La increíble velocidad se logra gracias a la estructura de sus patas, su ligereza y su exoesqueleto quitinoso. Además, todos los tipos tienen la capacidad de alimentarse de la luz solar gracias a la clorófila de las ninfas. Por eso son todos verdes, asentí. Cuarto tipo de batalla, en nuestra opinión el más exitoso. Incubo. La ilusión de tipo velocidad desapareció y apareció una nueva, similar a mi forma de arpía pero verde, con cabello rojo, músculos más definidos, pupilas verdes como las de una serpiente y alas más depredadoras que ardían en llamas. Realmente hermosa. Es una continuación del desarrollo de tu segunda forma. Habilidades maximizadas para controlar el fuego, el aura de Veela y las plantas. Habilidad de vuelo mejorada y garras añadidas con veneno de acromántula. En teoría, habrá una mejor interacción con las habilidades recibidas de tu familiar. ¿Así que no estás seguro? No lo hemos probado en la práctica. Bueno, eso está bien. ¿Qué hay del formulario básico? Eso fue lo más difícil, ya que si una metamorfosis fallida consume más energía mágica para existir, cualquier adición de genes ajenos o una estructura diferente generaba discordia en la estructura ya equilibrada.
Así que comprenderás que, de los 563 años de cálculos, solo dedicamos 2 meses a calcular las formas de batalla, y el resto a esta. También tuvimos que calcular la influencia futura de tu familiar sobre ti, lo que simplificó el trabajo en algunos aspectos y lo complicó en otros. Apareció una imagen mía, pero solo externamente. Revelando el cuerpo capa por capa en la ilusión, Al comenzó a explicar. La base está tomada de Furinji, quien por defecto tiene 2 corazones y un sistema circulatorio duplicado, ligamentos, huesos y músculos reforzados con un tipo de fibra que no tiene análogos humanos. ¿Y las rosas? Pregunté. No había leído muchos libros sobre medicina y biología, no solo humana, en vano antes de crear la matriz. Y escaneé 20 veces más en el Magicomp. Las rosas no son tan duraderas como las rojas ni tan resistentes como las blancas. Las fibras de Hayato son extremadamente resistentes y duraderas. Eso es comprensible. ¿Qué más? Sus huesos están compuestos de una aleación orgánica metálica ligera y flexible que, curiosamente, su propio organismo crea. En tu forma, los reforzamos con hilo de acromántula, cuya resistencia es inquebrantable e incluso superior en algunos aspectos. Hicimos lo mismo con los ligamentos, la piel y los músculos. Además, ahora las costillas cubren por completo el corazón y los pulmones. También logramos cambiar el color de la clorófila, por lo que tu organismo procesará parcialmente el CO2 en oxígeno y lo enviará a la sangre. Olvídate también del ácido láctico en los músculos. Simplemente no tiene tiempo de acumularse, ya que se descompone instantáneamente. De los hombres lobo añadimos una mejor inmunidad contra venenos y enfermedades, así como regeneración. Todo lo demás en ellos era peor. De los dragones solo logramos insertar una estructura pulmonar mejorada y corazones de 6 cámaras más perfectos. Me has exigido demasiado. ¿Seguiré siendo humana después de esto? ¿Podré tener hijos? Sentí algo de miedo. Esto también está previsto. En caso de peligro, tus órganos reproductivos pueden replegarse completamente y no sufrir ningún impacto. Todos los cambios se transmitirán a tus hijos, ya que estarán integrados en su ADN. Pero debo advertirte que para el ritual de fijación se necesitará la sangre de todas las criaturas utilizadas, aunque no necesariamente de las mismas. Bueno, gracias, me has alegrado el día. Tuve que posponer la alegría por ahora y, después de arreglar el Magicomp, me puse a pensar. Bueno, supongo que puedo conseguir fácilmente la sangre de Dorothea y Alan, además de acromántulas. Hay muchísimas. Incluso puedo pedírselo a Hayato, pero ¿dónde encuentro un dragón de ojos de ópalo súper raro? Es un enigma, ya que liberé al único que había en la reserva, y luego apareció en Australia, donde perseguía canguros después de que una hembra lo rechazara. Sin embargo, queda poco tiempo, así que decidiré qué puedo hacer y terminaré el resto ya en Inglaterra.